el frío y para darle color al invierno, Beauty Planet pensó esta promo para vos. Mira, duplica tu cuponera en cama solar pagando 1.500 pesos en efectivo. Tu cuponera te va a rendir por 3.000. Consulta por esta y otras promociones en www.beautyplanet.com.uy. Elegí la que más te gusta y descubrí todo en un mismo lugar. Miren que el sitio web es www.beautyplanet.com.uy. No es bla, bla, bla. Ya volvemos al tema de hoy. Quedaban muchas cosas pendientes. Hablábamos de la legislación hace no sé cuántos años, después trató de equipararse y ser más equitativo. Y hoy quedaba la pregunta planteada si favorece a la madre o no. Yo entiendo de que no. Y por lo siguiente, la norma, tal cual lo dice, establece que cuando los padres se separan, en principio, como bien decía el panelista, podrán ponerse de acuerdo para que la tenencia la tenga uno, la tengan los dos, la tengan de forma compartida, la tengan de forma dividida, la tenga un tercero como un abuelo, ¿verdad? Esto lo pueden resolver. Cuando los padres no se pueden poner de acuerdo y tiene que ser un juez el quien tiene que entrar a tallar sobre la vida de los terceros, es ahí donde evidentemente va a ser muy difícil poder dejar satisfecho a los 3 millones de habitantes que hay en el país. Eso pasa a nivel internacional exactamente lo mismo. Algunos han tomado el modelo, la mayor parte de los países, como lo tenemos nosotros, darle la opción a los padres y después el juez elegir por uno o también por los dos. El juez puede también determinar una tenencia compartida. Ahora, el proyecto tal cual luce, aclaro, la redacción dice deberá primero, por lo tanto es un deber que se le impone al juez, no una opción. Después dice deberá procurar, o sea, deberá intentar que el tiempo de contacto sea dividido en partes iguales. Tiempo. Hablamos de tiempo. Cuando se habla de tenencia compartida, ¿es tiempo en partes iguales? No. Bueno, no necesariamente es. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces las partes llegan a un acuerdo. Quiero hacer un hecho que creo que lo dije afuera de cámara, pero sería importante tener claro. Cuando quien tiene la tenencia, ¿verdad?, obstaculiza el régimen de visitas, hay una norma clara en el Código de Niñez y Adolescencia que establece que el tenedor que de manera infundada, ¿verdad?, obstaculiza el régimen de visitas, en 48 horas se le cita audiencia y puede perder la tenencia y pasarle al padre. Y a mí me consta que los jueces en este país aplican con severidad la mayor parte de los casos esa norma. ¿Es una casualidad que estas 5.000 hombres no lo tienen presente? Entonces, que existe un mecanismo legal para la obstrucción del régimen de visitas está puesto textualmente en el Código de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo se explica esto entonces? Bueno, yo por eso digo, quizás hay que preguntarle a eso, no a mí. Yo lo que creo, y para seguir un poquito el hilo de razonamiento, es tal cual se habla de tiempo, si usted usa su propio caso, o cualquiera otro, en donde el juez decide, por ejemplo, que, como algunos casos, o la mayoría, que los niños queden a cargo de la madre, ¿verdad? Eso implica, tenencia significa simplemente tener al menor en su casa para cuidarlo, alimentarlo, ¿verdad?, cumplir las tareas, y el otro tiene un régimen de visitas. No pierde los derechos de opinar respecto de las decisiones importantes de la vida, lo ve menos. La pregunta es... ¿Lo ve menos por qué? Porque ahí podría no verlo menos. Lo ve menos porque los hechos. Si la tenencia no es compartida, que podrá ahí ser más libre, o se va a mover, depende de los casos, acá, como dice el artículo, si la tenencia es a uno de ellos y el tiempo será dividido en partes iguales, de punto de vista práctico va a ser muy difícil de instrumentar. Porque entonces, ¿cómo hago para que el tiempo sea dividido en partes iguales si vive con uno o vive con otro? Yo temo creer que a veces estos casos que llegan en muchos de estos planteos sean porque, o a veces con justeza y a veces ya parten de la base que no es la hipótesis que decía el panelista, donde existe un buen diálogo y un buen trato entre los padres. Y tiene que ser un tercero, un juez que decide las situaciones. Entonces, ahí entramos a lo que es la legislación internacional y los conceptos psicológicos y psiquiátricos de la conveniencia o inconveniencia de una tenencia compartida. Porque acá al hablar de tiempo dividido entre partes iguales, para mí es un sinónimo de tenencia compartida. Exacto. ¿Por qué? ¿Y porque los expertos qué dicen, doctor? ¿Cómo? Usted que citó recién especialistas internacionales en la materia. Bueno, en principio, en el pasado se establecía de que no era beneficioso imponer de forma obligatoria y preceptiva para todos la tenencia compartida. Que el menor tenía que tener un centro de vida, fundamentalmente, una casa, un hogar, una cama, ¿verdad? Y, obviamente,
no era lo más recomendable imponerse para todas las situaciones. Recientemente, algunas legislaciones comenzaron a ensayar, estos son, como decía muy bien, no es matemática, somos seres humanos, empezaron a hacer de ponerla de forma obligatoria, como parecería esta reglamentación que puede terminar siendo los hechos aplicada. Y hay situaciones muy diversas. Por ejemplo, el menor duerme una semana con cada padre, ¿verdad? Va a la casa de cada uno. Otros que están a la mitad del mes, otros que están en meses. Y hay ejemplos en el extranjero donde, por ejemplo, el menor mantiene su casa y su centro de vida y los que se van son los padres. O sea, viene el padre con la señora nueva, está 2 semanas, eso implica doble ropero, doble juego de dormitorio, pago de los gastos del hogar y la casa. Seguramente en varios matrimonios que se llevan muy bien sea posible llevar a cabo esa experiencia. Ahora, en personas que muchas veces no tienen ni diálogo, que está cortado y que está difícil, hay que pensar, como decían los panelistas, si esta propuesta va a ser lo mejor para el niño. Yo, mi opinión personal, que no puedo poner reglas generales y debería depender de cada caso en concreto y el juez resolver. A mí me gustaría plantear 2 escenarios en el que hay un muy buen vínculo entre, o sea, un matrimonio que se divorcia, pero no como padres, digamos, ¿no? O sea, que siguen con buen diálogo. Si en ese escenario, aún así, una tenencia compartida sería lo mejor para los chicos. O estamos muy atados a lo que tradicionalmente creemos, ¿no? A estas teorías que usted señalaba recién, como que lo bueno para el chico era un lugar, una cama, ¿no? Y después está el otro escenario, donde los padres ni se pueden hablar, donde hay un montón de emociones en conflicto. Bueno, ya evidentemente se hace mucho más compleja pensar en qué es lo mejor para el niño. Pero en el mejor escenario, ¿cuestionan el modelo anterior o no? ¿Qué opinan en tribuna? Yo claramente lo cuestiono y voy a hablar. Yo en los primeros años de mi niñez vivía con mi padre y con mi madre, compartido. ¿Nunca tiempo? Sí. Nunca supe cuál era mi colchón, nunca tuve un sentido de pertenencia con amigos, nunca supe cuál era mi barrio. ¿Vivían en barrios distintos? Sí. Nunca supe quiénes eran mis amigos y quiénes no. La escuela era todo un drama porque aparte vivía en una distancia bastante grande, digamos. La verdad que me generó un conflicto en mi niñez porque nunca sentí pertenencia de nada. Entonces, después de mi adolescencia, cuando ya mi madre se estabilizó más, empecé a vivir, lógicamente, con mi madre y ahí empecé a sentir que tenía amigos, que tenía un barrio. La verdad que es una situación muy traumática para los que tenemos que pasar por eso. ¿Pero recordás de vos haberlo planteado o lo tomabas como un hecho y no se cuestionaba? No, no lo cuestionaba. No lo cuestionaba. No lo cuestionaba porque en realidad las situaciones económicas eran esas. Mi madre trabajaba en casas con cama 3 días a la semana, iba para su casa, era todo un drama. Pero la verdad que la postura de Rodrigo Boni, el diputado, muy adultocéntrica, se olvida de lo que vos le podés generar, que es una cosa tan sencilla como el sentido de pertenecer. Bueno, ojo que lo adultocéntrico puede, consciente o inconscientemente, estar inspirado desde la perspectiva del niño, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? A ver... Sí, creo que la parte más difícil ha sido, es y va a seguir siendo el tema de cómo los adultos manejan los derechos del niño, ¿no? Es decir, siempre se pierde esa perspectiva de que en realidad lo que estás resolviendo es el derecho del niño, el interés del menor, el derecho de tener un centro de vida, como decía acá el colega. Entonces, cuando se pierde esa perspectiva es cuando aparece todo lo otro tapando lo que debajo subyace, que es el verdadero interés del menor. Entonces aparece el tema de los conflictos de los adultos usando prácticamente de rehén, como decía. Pero ahora, ¿estás a favor o en contra de un proyecto como de este artículo en concreto? A ver, yo creo que la tendencia es a la tenencia compartida. Si entendemos la tenencia compartida, independientemente, obviamente la patria potestad la ejercen los 2 padres, todas esas prerrogativas. La tenencia en realidad, que es el hecho de tener, como decía el colega, que significa alimentar, llevar al colegio, llevarlo al médico, hacer una visita, ir a un paseo, lo que fuere. Hoy, digamos, la realidad hoy se plantea de modo diferente hace 50 años atrás. Es decir, los padres perfectamente podrían compartir durante la semana. Yo he visto ejemplos prácticos de convivencia
relativamente buena, en el sentido de que se turna para levantar al chico al colegio, a la escuela, llevarlo al médico. O sea que te parece viable. Y en la práctica se vuelve más razonable eso. Lo otro es que, obviamente, todas las relaciones estas de familia, ¿sí? Permiten que varíen según varíen las condiciones, porque está en la esencia de que como somos personas, no somos aritmética, como decía ella, las cuestiones vayan cambiando y vaya cambiando también. O sea que el problema sería plantearlo como obligatoriedad inicial, como si fuese el objetivo primero, y no librado a la discrecionalidad. Ligia, ¿qué opinas? Voy a opinar desde el punto de vista jurídico, ya tenemos compañeros que lo hacen. Yo voy a opinar desde el punto de vista de mi trabajo, desde hace muchos años con niños. Perfecto, y con niños en edad inicial. Y también el trabajo que se hace a diario, digamos que hacemos en los diferentes ámbitos con educadores y, digamos, con profesionales, también orientados a la educación inicial y a los niños en edades más tempranas. El tema es, el niño es una rutina con patas. Una rutina con patas. La necesita. El niño necesita una rutina y un hábito, porque justamente es lo que va a hacer que genere mecanismos de seguridad y que vaya construyendo su personalidad. Perfecto. Va a necesitar esas rutinas, esos hábitos para el equilibrio emocional y su futuro como adulto. Bien, eso siempre es lo que escuchamos. Ahora la pregunta, ¿por qué no hacernos, si no podemos transformar en rutina, otro esquema? Claro. Álvaro. Yo, en principio, estoy de acuerdo con la tenencia compartida, pero no a rajatabla como plantea el diputado. Yo me parece que es caso por caso. Si los dos padres viven en una misma ciudad, que puedan el chico seguir yendo al mismo colegio y todo eso, ahí podría ser. Pero si los padres viven lejos, me parece bastante inviable. Jimena. El problema que nos enfrentamos los profesionales cuando trabajamos en estas cuestiones es que los adultos no actúen como tal y que trasladen a sus rencillas personales a los niños. Lo primero que hay que explicarles es que tú te estás separando de tu expareja, no de tus hijos. Y en realidad el Código de la Niñez y Adolescencia nos pide a los profesionales que pongamos en el centro el bienestar del menor. Incluso cuando trabajamos en la parte de los acuerdos, porque a veces, incluso llevándose bien, quedan asperezas por limar y quedan cuestiones de desacuerdos en cómo educar a sus propios hijos. Siempre pueden surgir nuevas, ¿no? Exactamente. Además evoluciona. De hecho, yo creo que el gran problema de esta iniciativa es la preceptividad, es decir, la obligatoriedad hacia el juez. El derecho de familia, en términos genéricos, es obligatorio generalmente y debe ser así porque el Estado marca ciertas pautas para cuáles nosotros nos tenemos que comportar con nuestros menores. Lo que no debe ser es dictaminar al puntillo la realidad de cada familia. Yo he visto experiencias como la que contaban de que una familia deja la casa como bien de familia, digámosle, y los que rotan son los padres, chicos que van, de casa en casa, y chicos que en realidad tienen el régimen habitual, que es de lunes a viernes con mamá, fin de semana por medio con papá, y un martes, un miércoles se quedan a dormir con papá. Eso en realidad lo resuelve cada familia, y la realidad siempre nos dicta que lo que deberíamos poner todos es el bienestar del niño. Lamentablemente termina privando siempre la comodidad de los padres. Patricia. Sí, me gustaría también trasladar esta cuestión a que no solamente es un tema jurídico, en realidad es un tema cultural. Y me parece que esa es la pata importante en donde hay que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque una familia en la cotidiana, en la vida diaria, por ejemplo, antes de divorciarse, tengamos en cuenta también que el concepto de familia ha mutado muchísimo y que hoy hay mucho más divorcios que matrimonios, en realidad. Entonces, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos que corren. Pero en la cotidiana, por ejemplo, ¿quién se hace cargo de la tarea de cuidado? ¿Quién tiene esa tenencia en la cotidiana cuando la familia está en matrimonio, cuando los padres están en matrimonio? ¿Sobre quién pesan las tareas de bañar al niño o a la niña, los deberes, cuando se enferma quién falta al trabajo? Bien, pero ¿y a dónde vas con ese planteo? Porque de hecho está cambiando. Entonces, ¿no? lo que creo realmente es que hay que apuntar a la corresponsabilidad, y esta me parece que es la palabra clave, tanto en el matrimonio como en el divorcio. Si apuntamos a la corresponsabilidad de las tareas, igualmente compartidas desde un inicio, creo que esto debería después trasladarse a si la pareja continúa viviendo como tal o si hay luego una ruptura como la pareja, pero la relación del padre-madre hacia el niño o la niña debería seguir siendo la misma. Con pero las desde mismas ese lugar tareas y con esa tenencia. ¿Apoyás entonces la tenencia compartida como premisa inicial? A mí me parece un concepto muy importante la tenencia compartida. Ahora, yo no le puedo decir a través de una ley lo que tiene que fallar el juez.
Por el caso a caso. Eso es lo que creo que es importante. El juez tiene que tener libertad para, de acuerdo a cada casuística puntual, dictaminar. Pero esa libertad del juez, que obviamente... ¿Cuál es la tarea del juez? Es aplicar el derecho, que es una norma general, que no tiene nombre y apellido, aplicarla a un caso concreto. Y los casos concretos sí tienen nombre y apellido. Entonces, ¿cuál es, a mi juicio, la virtud que inspira el principio de este proyecto que presentó el diputado Goñi? Es que establece un marco que hasta ahora era discrecional, se buscaba un mutuo acuerdo, etc. Ahora establece un marco. De ahí a que se pueda aplicar a rajatabla en todos los casos, hay una diferencia. Y justamente es el juez el que, tomando en cuenta ese marco general al cual aspira la ley, que es de estricta justicia, que es poner en un pie de igualdad al hombre y a la mujer. Decía el doctor Duagón, hace 60 años que existe, que se terminó, digamos, esa minusvalía de la mujer en la sociedad, ¿verdad? Hace 60, 65 años, o casi 70, que hay igualdad de derechos. ¿Por qué el divorcio tiene que volver a desequilibrar ahora en favor de una de las partes? No hay ninguna razón que explique eso y que lo justifique. La tenencia compartida, quizás en algunos casos concretos, tenga dificultad de aplicación, es cierto. Y ahí es donde el juez, en virtud, primero, de lo que aspira la ley, y segundo, del caso concreto, aplicará lo que es mejor para el menor. A mí me parece también que el proyecto es, además de poco aplicable, y creo que en los hechos justamente apunta a situaciones en las que no hay acuerdo, y debería haber mucho acuerdo para llevar adelante esto. Pienso en normas concretas. Puede ver la tele hasta qué hora juega, hasta qué hora no juega. Me parece inaplicable. Pero además de eso, me parece muy reduccionista, porque califica ser buen padre o buena madre el tiempo cronológico que uno pasa con sus hijos. Yo creo que todos hemos tenido vínculos que no dependen exactamente de la cantidad de horas reloj que hemos pasado, porque hay padres que pasan muchas horas con sus hijos y son malos padres, hay madres que pasan muchas horas con sus hijos y son malas madres. No es verdad que de alguna manera vivir y experimentar la cotidiana de los chicos, aunque más no sea vos estar en tu computadora y él tomando la leche, haciendo los deberes al lado tuyo. Eso no genera vínculo que de otra manera no terminás. Pero se marca por un reloj que un juez te dice de lunes a viernes vos, y no, la cotidiana se marca por un poco lo que decíamos. Yo necesito estar con mi hijo, necesito vivir experiencias con mi hijo y lo voy a acompañar en todos los momentos que él necesite estar. Alfredo. No debería ser un juez quien me diga a mí cuántos días y qué horas exactas voy a pasar. Alfredo. Yo creo que la cuestión, Patricia pone el dedo, me parece, en el blanco, ¿no? Es decir, el tema cultural. En el fondo, estos hombres que están exigiendo son un grupo pequeño. La mayoría de los hombres en Uruguay no toman responsabilidad por sus hijos. La cifra de los padres abandónicos son enormes. La igualdad será jurídica, pero en la práctica no funciona. Pues yo quiero saber cuántos de esos padres que hoy piden mayor tiempo le cambiaron los pañales al nene, se levantaban de noche cuando el nene se despertaba o tenía diarrea. Es decir, hay una cuestión cultural que, por suerte, en las nuevas generaciones se ve que está cambiando. Hoy se ven muchos padres encargándose de sus hijos, llevándose al médico, a la guardería, quedándose en su casa y la mujer trabajando. Hoy la mujer tiene muchas veces mejor ingreso que el hombre. O sea que había todo el negocio que la mujer trabaje y el hombre se quede cuidando a los nenes. Pero me parece que el tema fundamental es cultural y creo que hasta ahí donde hay que apuntar. La ley es para el futuro, justamente. Perdón. La ley apunta al futuro, no apunta al pasado. ¿Qué hacemos, y esto es para el abogado, qué hacemos cuando... Tal vez sea cierto que la gran mayoría, tomemos uno de esa gran mayoría de padres que no cambiaron el pañal, que nunca discutieron de quién era la tenencia porque les convenía volver a la vida de soltero, todo lo que quiera. ¿Qué pasa si ese padre, un buen día, por X cosas de la vida, se da cuenta que finalmente perdió tiempo, que quiere recuperar el vínculo con su hijo y que quiere ser padre? Ahí, bueno... Ahí, ¿a quién hay que amparar? Porque todo el mundo tendrá derecho a patalear, porque ahora venís cuando en realidad... Pero el hijo, ¿qué va a preferir? ¿Un padre un día que un padre nunca? ¿Un padre algún día? ¿O no? Bien, quizás esa respuesta no sea tanto para un abogado, sino para un psicólogo. Pero la realidad desde lo jurídico es lo siguiente. Pero ¿cómo ayuda la ley en un caso así? Vamos a partir de la base, porque hay unos conceptos que están sobrevolando y quizás puede haber confusión en algunas personas que no es abogado. En primer lugar, la patria potestad es el conjunto de derechos, pero también deberes de cada padre. Por lo tanto, es la misma pata de la otra mesa. Yo puedo exigir mucho querer ver a mi hijo y verlo más tiempo, que es un derecho. Desde el punto de vista práctico entiendo que este proyecto colide porque tener el mismo tiempo que tiene la madre, si tiene la tenencia, va a ser impracticable, salvo que sea, y lo digamos con su nombre, tenencia compartida. Digo, salvo que estemos en una situación
¿verdad? La mayor parte de los padres en este país, una vez que se separan, no contribuyen al alimento, al medicamento, a la vestimenta, a la salud de sus propios hijos. 60%. A mí cuando, en mi casa, yo hace 25 años que estoy en pareja con mi señora, tengo 2 hijos, y yo digo que el primer problema de este país, me hago cargo de lo que digo, surge cuando la mayor parte de los padres no se hacen responsables de sus propios hijos. Y hablo de mi género, el género masculino, ¿verdad? Si el 60% de los padres, su principal obligación no la cumple, ¿cómo le podemos pedir después respuestas y responsabilidades a los niños que estamos educando? Y entonces, otro tema, poner el dinero en un cajero tampoco es cumplir con los deberes. Está bien, pero ni siquiera eso, ni siquiera eso. Entonces, en este país las leyes están hechas de una forma muy raras, no raras, yo sé por qué están hechas, o hay autores que lo sostienen, de que de pronto corren por lados separados. Bueno, la pensión alimenticia autor la pide después por otro lado, pero ahora estamos hablando de la visita. Sí, pero el gurí de lunes a domingo lo banca solo la madre. Ese es el 60% de los iguales separados. Bien, pero entonces, ¿qué opción tiene? Entonces eso abre la posibilidad que se use justamente como rehén. Hasta que no me pague la pensión alimenticia, no lo ve. Si hace eso, puede ser perfectamente denunciada por el artículo que les dije. Incumplir las visitas, no puedo obstaculizar las visitas. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos que criar hijos. Criar no implica solamente pasar un rato de visitas o estar con ellos, sino contribuir a su educación y al sustento. Claro. Entonces, son varias patas de la mesa. Si sacamos esa pata, también se nos cae. No tratar el tema por separado. Para finalizar, entonces, es importante. La patria potestad son derechos y son obligaciones. La guarda son los instrumentos legales que me dan a mi padre y a ti, madre, ¿verdad?, para cumplir que yo quiero que mi hijo se eduque de esta forma, que tenga un psicólogo, que no vaya a esta escuela, que no haga esta actividad. Pero remite a la patria potestad, digamos. Exactamente. Sí. Ahora, el artículo en cuestión se introduce en el artículo de tenencia de los padres. Por lo tanto, como le dije originalmente, el artículo se mantiene. Los padres separados se van a poner de común acuerdo quién va a ejercer la tenencia. Si los dos, uno, de esa forma. O un abuelo, un tercero, por ejemplo, ¿verdad? Sí. De no existir acuerdo, lo resolverá el juez. Y acá dice, cuando el juez determine la guarda compartida... La tenencia compartida. La guarda compartida. Dice, cuando el juez determine la guarda compartida... Pero debería decir tenencia. No, dice, por ambos padres con tenencia de uno de ellos, están los que lo escribieron, uno usualmente lo escribió al revés. Lo que está diciendo es, cuando un padre tenga la tenencia significa tener el niño conmigo, en mi casa, usted madre, por ejemplo, ¿verdad? Pero la guarda sea compartida, salvo que a mí me quiten la patria potestad, la guarda va a ser siempre compartida. Salvo que yo haya violado a mi hijo, tengo una condena de prisión por más de 10 años, la guarda la voy a tener siempre. Entonces, por eso estamos queriendo decir que esto prácticamente se va a convertir en una máxima, que se va a aplicar siempre, salvo que me hayan quitado la patria potestad. Ahí podrían pausa y ya venimos. Ya venimos. Ahora entiendo por dónde va. Ya venimos.